Seguramente vas a notar que para poder acomodar los ribetes, en este momento necesitamos un poquito de ayuda de la plancha. Debido a que ya tenemos varias capas de telas confeccionadas, se ve algo aglobada. Para ello vamos a levantar nuestra tela base, así como las pestañas que nos quedaron, resultado del corte de la unión de tela base y ribetes, y vamos a pasar la plancha por aquí en medio para abrir la costura. Y ya que la costura está abierta por la parte interna, vamos a levantar nuevamente la tela base. Nos vamos a dar cuenta que la línea de unión entre ribete y tela base ya quedó más limpia, pero necesita una segunda pasada de plancha ahora por el derecho. Levantamos la tela, como estamos trabajando en el derecho, vamos a colocar nuestro lienzo de planchar y como esta va a ser la línea definitiva, vamos a rociar un poquito de agua para fijar y pasamos la plancha. Asegúrate de que la tela esté bien extendida para no quebrar la tela en un lugar incorrecto. De esta manera ya quedó listo el ribete superior y es bastante notoria la diferencia entre el superior y el inferior que todavía no está planchado. Vamos a hacer lo mismo con el de abajo. Levantamos la tela base por la parte interna y ubicamos las pestañitas que nos quedaron resultado del corte. Nuevamente pasamos la plancha por aquí. Y ya que abrimos esta primer parte, regresamos a la parte frontal nuevamente para planchar la línea definitiva. Recuerda que esto lo hacemos con lienzo y con un poquito de agua. Ya que tenemos la pieza planchada y bien asentada, vamos a levantar nuestra tela base y nuestro forro para asegurar los costados de la bolsita. Para ello nos vamos a asegurar de que levantando esta pestaña en forma triangular, nuestros vivos no queden encimados uno sobre otro, ni tampoco deben quedar separados, así, no. Ambos deben quedar rozando y a la misma distancia. Tenemos 2 centímetros de costura adicional a la medida del ancho de la bolsa. Entonces hacemos que queden rozando, que estén a la misma medida y vamos a sujetar con una costura. Esta costura únicamente la vamos a dar en la base del triángulo. Aquí. Así que lo bajamos para sujetar. Incluso si lo vemos necesario, podemos hilvanar para que no se muevan o para que los ribetes no se nos encimen. Y voy a marcar el lugar en donde vamos a coser. Donde inicia la base del triángulo y donde termina. Nuevamente, para mayor exactitud, vamos a bajar la aguja en el punto de inicio. Nos aseguramos de que no queden empalmados los ribetes, sino que queden rozando. Y vamos a sujetar con un remate. Así es como luce esta parte, en donde ahora vamos a retirar los excesos de hilos. Esto mismo lo vamos a hacer en el lado opuesto de la bolsa. De esta manera hacia los costados ya quedan fijos nuestros ribetes y ya no se mueven. Así es como luce los vértices de todo el rectángulo completo en donde se ubica nuestro bolsillo. Ahora vamos a trabajar por la parte interna. Nos vamos a ubicar en el ribete inferior y vamos a levantar su exceso de tela. El que queda en la parte de encima la vamos a levantar y vamos a recortar el de abajo, el que queda rozando con el forro, aproximadamente a la altura de la pestaña que tiene debajo por el corte. Retiramos el exceso y limpiamos. Nos quedó de esta manera.
El de abajo es más cortito para poder ocultarse. Vamos a tomar solamente el forro, quitamos la tela base, la hacemos hacia un lado, estiramos nuestro forro para coser sobre él y en este ribete inferior vamos a meter medio centímetro, una pestañita delgada para poder fijar, la cual vamos a sujetar con una costura de un 16avo, una costura de cargo. Si lo crees necesario, puedes planchar antes de coser esta pestañita. Estiras tu forro, empiezas con un remate, vas doblando tu pestañita, incluso la puedes hilvanar o sujetar con alfileres. Recortamos la parte inferior del ribete para que este doblez no quede grueso por ser varias capas. Así cuando es una sola capa podemos dar un terminado mucho mejor y menos estorboso. Terminamos con un remate. Y así es como luce este pespunte. Ya va quedando nuestra bolsita con mejores terminados. Ahora vamos a trabajar en la parte inferior del forro. Esta de aquí, en donde vamos a colocar la vista. Vamos a tomar el extremo del forro y lo vamos a doblar hacia la parte de arriba, de esta manera. Nos debe quedar al ras del ribete. A ese ras vamos a colocar la vista. Únicamente para medir. Empalmamos el revés de la vista con el derecho del forro, en este caso. Vamos a medir que las piezas nos coincidan, todas empalmadas en la parte de arriba. Y ya que nos aseguramos de que es así, también lo checamos por la parte frontal, en donde si colocamos ahí nuestra vista, nos vamos a dar cuenta que está bien posicionada. Ok, para trabajar su terminado, ya que nos aseguramos de que tiene las medidas adecuadas, la vamos a colocar de esa manera, en la parte inferior del forro. En este puntito de aquí, vamos a doblar medio centímetro hacia arriba. Para mayor comodidad, lo vamos a planchar. De esta manera evitamos que la vista únicamente nos quede con el corte de la tela. Metemos medio centímetro y la podemos fijar con alfileres, en caso de ser necesario o simplemente con un hilván. Aquí ya está mi medio centímetro hacia arriba. Ya está planchado, por ende ya está fijo. Ubico mi vista al ras del forro, tanto en vertical como en horizontal, y comienzo a fijar la vista con un pespunte a un 16avo por el ras de la pestañita de medio centímetro. Iniciamos con un remate. Nos vamos asegurando que en la parte superior la vista no se desfase. Avanzamos y también terminamos con un remate. Así es como luce el pespunte. Ahora vamos a tomar la parte inferior del forro para hacerla coincidir doblando al punto en donde comienza nuestro vivo, tal como lo medimos hace algunos momentos. Hacemos coincidir el ras de los vivos con el ras del forro, de esta manera, y vamos a cerrar los costados. Voy a voltear mi pieza para que se pueda notar mucho mejor el acabado.
Ya que la tenemos a la misma altura, vamos a levantar nuestra tela base y sujetando ya nuestro forro doblado, vamos a empezar con una costura aquí que va a ir en recto hasta el doblez de nuestro bolsillo. Debes cuidar que ninguna de las piezas se te mueva. La costura va a pasar justo a un costadito de nuestro ribete. Cuida el no pasarte hacia la tela base, todo lo estamos haciendo sobre el forro. Acomodamos y vamos respetando el mismo ancho. Quitamos nuestra tela base y cosemos por los 2 centímetros extra que consideramos desde un inicio en el patronaje. Terminamos en el doblez y lo hacemos con un remate. Retiramos el exceso de hilos. Así es como luce la costura. Va de principio a fin. En el costado opuesto hacemos exactamente lo mismo. Del otro lado levantamos tela base, estos son los ribetes, como ahora estamos en sentido contrario voy a empezar desde abajo para medir mejor el punto en donde voy a llegar. Respeto mis 2 centímetros de ancho, inicio en el doblez de la bolsa inferior y voy confeccionando hacia arriba, cuidando que todas las piezas me queden en el mismo lugar y que cuando llegue a los ribetes cosa únicamente sobre las piezas del forro en el exceso de 2 centímetros. Y listo. En este momento nuestra bolsita ya quedó totalmente cerrada por los costados. Ahora, si en la parte inferior no quisiéramos que la bolsa quedara con un terminado cuadrado, lo que aquí podemos hacer es que cuando lleguemos a la parte inferior demos la forma deseada, ya sea redonda o cualquier otra con el diseño que corresponda a nuestra prenda. Así luce nuestra bolsita por la parte interna y por el derecho, así. Ahora al abrir ya tenemos una vista, pero nos vamos a dar cuenta que hacia arriba todavía la bolsita nos queda abierta. Entonces vamos a levantar nuestra tela base y vamos a dar una última costura en donde vamos a sujetar todas las capas de tela que tenemos aquí, ribetes y forros, vista, y vamos a pasar desde el punto donde inician nuestras telas justo por arriba de la línea del ribete. No voy a coser sobre la tela base, únicamente del lado del forro, lo más pegadito que pueda a esta línea. Estoy en la parte superior. Inicio con un remate para cerrar el bolsillo de forma definitiva. Voy cuidando no pasarme a la tela base, solamente coso por el forro para que al momento de regresar mi pieza a su posición original pues no se vea pellizcada. Todo esto va quedando por la parte interna. Continúo hasta el otro extremo de las capas de tela, en donde voy a terminar con un remate. Quitamos el exceso de hilos. Así es como se ve esta costura. Y repito, al momento de regresar nuestra tela base, no se ve en lo absoluto. Ya por último, vamos a pasar una planchada final con lienzo y con agüita para eliminar estos frunces que nos quedan. Resultado natural del movimiento que ya estuvimos teniendo en las telas y de las capas que ya confeccionamos detrás de ellas. De esta manera queda listo nuestro bolsillo de ribete doble con vista.